Esta tercera jornada con la que estamos terminando este ciclo, ustedes recordarán que hablamos de tener al final de estas jornadas un panorama básico pero sólido de qué es el autismo. Entonces, estamos terminando este ciclo, que comenzarán otros después, más específicos, empezando a profundizar en cada una de las áreas, con el licenciado Abanoni, que colabora, y la Casa Verde, que colabora tan activamente con nosotros. Es decir, en realidad es un trabajo conjunto de ASU, Autismo en Uruguay y Casa Verde, con los abordajes desde lo cognitivo. Muy interesante. Pues son los aportes de la psicología cognitiva para ayudar a comprender el TEA. Dentro de los aportes de la psicología cognitiva vamos a ir viendo más que nada la diferencia entre modelo y teoría. Es muy importante conocer la diferencia entre modelo y teoría porque va a ser a las acciones prácticas que vamos a estar implementando. Los procesos de pensamiento, de la cognición, elementalmente, en realidad pueden ser muy elementales, porque es importante sentar las bases de estas cuestiones para la segunda charla. En la segunda charla va a estar más atractivo. Que pensé mucho en realidad. ¿Qué hablamos de la segunda charla? TCC, terapia cognitivo-conductual, ¿qué es eso? Para los que no estamos formados en la rama de la psicología, ¿de qué carajo nos están hablando cuando dicen TCC? Más que nada para las familias, para los educadores, que muchas preguntas de los educadores suelen ser, bueno, ¿qué estás haciendo con el niño? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y no es que nosotros seamos malos y no podamos explicar, es que es muy difícil comprender qué significa la terapia cognitivo-conductual si uno no tiene las bases de lo que se entiende por la psicología cognitiva y la teoría cognitivista. Una teoría es lo que fundamenta y da base a la intervención, al modelo de intervención. Entonces la primera parte va a ser más que nada un poco teórica y la primera parte va a ser teórica, y la segunda vamos a trabajar un caso clínico. Por eso podemos trabajar en conjunto. Traje un paper de la Universidad de Madrid y vamos a estar pensando en un caso clínico juntos. Bueno, como les decía, la psicología cognitiva se encarga del estudio de la cognición, de los procesos de pensamiento. Busca los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, la percepción, memoria, aprendizaje, hasta la información de conceptos y en el razonamiento lógico. Vamos a ir viendo lo que es esto de lógico. Por cognitivos entendemos acto de conocimiento, acto de conocer, acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar, información recibida a través de lo sensorial o de los sentidos. Seguimos por ahí de qué es la psicología cognitiva. El primer interés de la psicología cognitiva tiene que ver con estudiar cómo las personas entienden, visualizan, comprenden e interactúan con el mundo, abordando cuestiones como la información que percibe del mundo externo y lo que viene también del mundo interno. La cognición tiene que ver con cosas personales y propias de uno también, no solamente lo que viene de afuera. Bueno, el resultado de los procesamientos activos tienen que ver con el conocimiento funcional en el sentido de que la persona encuentra acontecimientos del entorno igual o similar que pueden ocurrir en secuencias. Puede pasar 1, 2, 3, 4 veces y la recaptación de esa información. Tiene que ver con eso, con eventos externos, respuestas comportamentales, emociones, sensaciones físicas. Es lo que producen los procesos de pensamiento. Ahora, dentro de estos procesos de pensamiento tenemos formas y modelos de pensar los procesos de pensamiento. Y tiene que ver con la famosa, por ejemplo, teoría de la mente. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de la teoría de la mente? Muchos, no todo el tiempo, porque en realidad es lo que trabajamos con TEA. ¿Alguien sabe qué se entiende por teoría de la mente? Es muy elemental, es muy básico en realidad, es muy fácil. Yo lo asocio a la empatía. Va por ahí, sí. O sea, cómo las personas, en el caso de mi hijo, por ejemplo, en su momento, cómo las personas pueden ponerse en el lugar del otro o visualizar qué puede sentir el otro, cómo se puede sentir, ¿no? Un poco así. Sí,
creo que básicamente es entender que el otro Tiene es una pensamientos persona. propios. El otro tiene sentimientos. Por eso se relaciona con la empatía, ¿no? Para que yo pueda estar al lugar del otro. Tiene que ver con la capacidad de predecir lo que sucede La otra persona. con la mente de la otra persona, básicamente de formas muy elementales. ¿Y por qué esto es difícil para los chicos con TEA? Lograr anticipar lo que le sucede a la otra persona. Porque no está. O sea, porque es una cuestión capaz que neuronal o... Porque no pueden Por eso entender lo que está en el área obviamente. No. No está la teoría. Falta No está. conexión en realidad. La palabra es no está. No está desarrollada, o sea, lo que pasa es que no es nato, o sea, hay que trabajarlo. Mi hijo trabajado hoy por hoy sí puede visualizar que un rostro significa que está la otra persona de mal humor o que está aburrido de ese tema o lo que sea. Naturalmente no lo tiene, sino que tuvo que desarrollarlo. Claro, naturalmente cuando hablamos tendemos a usar palabras que escuchamos, no apropiamos al lenguaje. Y el lenguaje importa porque define lo que hacemos, cómo nos percibimos y cómo percibimos a un otro. Por eso pregunté si realmente no está. No está desarrollado. O sea, no está consolidado. Todos tenemos una teoría de la mente. Es importante hablar de consolidación de modelos. Bueno, básicamente es eso. Tienen la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas. Y aquí la palabra de la teoría es principalmente la acepción de conjetura o facultad de advertir. La teoría de la mente tiene que ver con eso, con la facultad de advertir, de prevenir, de prever, de planificar futuro. Más que nada, no solo la parte empática, la parte sentimental, sino también cosas que pueden pasar más adelante. Muchas veces pasa que hay sentimientos, atribuciones, situaciones que pasan en la vida cotidiana que no pueden comprender. Les cuesta, de cierto modo, pensar qué está sucediendo. Eso tiene que ver con el sentido. Tiene que poder construir un sentido de lo que está pasando. Bueno, cuando una persona logra consolidar una teoría de la mente, nosotros hablamos del neurodesarrollo típico y atípico. Una persona típicamente consolida la teoría de la mente, se entiende que tiene la capacidad de comprender y reflexionar respecto al estado mental de sí mismo y un movimiento interno, y reflexionar respecto al estado mental de un otro o de otro sujeto. Que también entiende en el mundo externo la capacidad de percibir las relaciones y sensaciones de un otro. Logrando así prever de vuelta. Esto es muy importante acentuar. Lo propio y lo ajeno. Poder hacer un movimiento interno y un movimiento externo. Muchas veces se asocia la teoría de la mente con solo consolidar lo del otro. Es importante entender que tiene que consolidar lo propio también. Por eso hablamos de movimientos sensoriales. La capacidad de percepción es un conjunto de sensaciones, creencias, emociones, lo que ustedes imaginen. ¿Cuántos de ustedes pueden llegar a visualizar esto que estoy diciendo en un usuario del servicio, en un hijo, en un sobrino, en un alumno? ¿Alguien lo ve en la cotidiana? Sí, yo trabajo con niños con capacidades diferentes y sí, a veces se observa. Sí. Pero no sé si es algo también subjetivo de uno, el hecho de cómo uno ve eso que decía, esa reacción en el otro, o porque muchas veces también nos equivocamos cuando queremos como predecir qué es lo que va a hacer y nos equivocamos también, ¿no? Digo yo, no sé, digo que eso también, esa teoría es hasta cierto punto como generalizada, pero también, no sé, digo yo por ese lado. Sí. Tiene que ver con la representación mental en realidad. Exactamente. De ver cómo nos representamos un tercero y a nosotros mismos. Van a ver que hago mucho hincapié en esto de lo interno y lo externo, lo de uno y lo de otro. Está muy bueno sentar bien las bases y después profundizar. Me parece que cuando estaba haciendo esta idea, tenía 45 diapositivas, 50, era una locura. Papers
todos les digo, ¿cómo uno puede ejemplificar algo tan complejo en 11 diapositivas o menos? Y es algo sumamente complejo. Pero ¿cómo lo traemos a través de la ejemplificación? Ejemplificar en lo cotidiano. Yo puedo prever que muchos de ustedes están aburridos. Lo puedo ver. O sea, eso también es comprender el mundo externo. Y de eso se trata claramente, poder prever que un otro está aburrido. Que muchos de ustedes están entendiendo todo y están recopados. Y capaz que a otros no les interesa. Y tiene que ver con esas representaciones que hacemos del mundo externo. Perdón, pero para mí, al menos a mí me parece que es la base de estar con los niños en general, no importa si tienen capacidad o no. Digo, con los niños necesitan mucho a veces que uno esté atento a qué es lo que les está pasando, ¿no? Para uno anticiparse y estar ahí cuando lo necesiten, porque dice que muchas veces también. Ahora vamos a entrar en lo otro, que es cómo una persona con TEA puede llegar a consolidar o no consolidar una teoría de la mente. Por ejemplo, yo tengo un usuario, estoy trabajando hace muchos años con él, y para que lograra darse cuenta de que pegar dolía, al otro fue todo un trabajo. Porque él le pegaba a un otro y se reía. Y hasta no llegaba a comprender el dolor. Y ahí entra la parte de empatizar también. Cómo uno puede prever un estado en base a una situación, en base a un hecho. No sé si muchos de ustedes se dan cuenta que pasa en el aula todo el tiempo, en un que le llamamos disruptivo, de comportamientos disruptivos, que muchas veces tienen más que ver con no consolidar esto o consolidar esto. Poder entender las consecuencias que tienen a nivel afectivo, las acciones que realiza a un otro. Y también cómo eso se vive desde adentro. Bueno, tiene la mente no consolidada en el TEA. Es lo que hablamos un poco, la falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas. Tiene que ver con la incapacidad para tener en cuenta lo que otra persona sabe, entiende, conoce. La incapacidad para sentirse, para hacerse amigos. Se habla mucho de leer las respuestas de otro, de entender el contexto. No se puede contextualizar esto respondiendo a intenciones. La incapacidad de leer el nivel de interés de un oyente de la conversación. La incapacidad de detectar el sentido figurado de la frase. Esto pasa mucho en lo que era el Asperger, ahora el TEA de alto funcionamiento. El tema del lenguaje, la implementación, el uso del lenguaje social. La incapacidad para anticipar lo que una persona podría pensar de las propias acciones. La incapacidad para comprender malos entendidos. La incapacidad para comprender las razones que subyacen a las acciones de las personas. Y la incapacidad para comprender reglas no escritas en la conversación. Toda la parte paraverbal, el lenguaje no verbal, tiene que ver con esto. ¿Alguien escuchó hablar de la teoría de la coherencia central débil? Esto es otra teoría explicativa del modelo cognitivo que ayuda a comprender el TEA en estas cuestiones. La coherencia central débil se entiende como cuando las personas con desarrollo neurotípico poseen una tendencia natural a integrar información que perciben en un todo. Como ejemplo, orador, el que escucha. Tiene que ver también con los roles. Tiene que ver con qué está pasando en este momento, en su conjunto. No en que hay alguien sentado en este momento. La posibilidad de integrar la información que viene de afuera en un acto único. En cambio, las personas con TEA mirarían el mundo de forma fragmentada. Ejemplo, si ahora hubiera un chico con TEA, digamos que no es de alto funcionamiento, aún no empezó sus tratamientos, ¿qué pasaría acá? Lo ponemos acá al chico. Yo, por ejemplo, pongo a Tommy acá, tira toda la silla. Tiene que ver con la posibilidad de consolidar lo que está sucediendo y ajustarse a lo que está pasando y comprenderlo.
esta manera de percibir información provoca dificultades importantes en el terreno socioemocional, ya que muchas claves en el entorno nos permiten desenvolvernos de forma adecuada en contextos sociales e interacciones interpersonales. Entonces, ¿me siguen o no? ¿Sí? Porque a veces digo... Porque no comprenden el contexto, en realidad. No integra. La integralidad no se entiende. Sí se entiende por separado que esto es una computadora X, pero no entiende por qué estaría acá inicialmente. Es una regla social, en un caso medio severo. Si lo vas a las reglas sociales, como dice Raquel, tiene que ver con eso, con las pautas sociales tácitas. No digo que es un caso severo, porque en un caso de un chico con un alto funcionamiento, También. capaz que una situación más compleja sí puede costarle, pero no a ese nivel. O sea, Voy a poner un ejemplo para la maravilloso complejidad. O sea. de teoría central de Witt, que fue el chico con el que trabajo allá en Canelones. Y él venía del liceo, un chico de alto funcionamiento, con el celular escuchando, como quien caza Pokémones hoy en día, ¿viste? Más tranquilo. Viene otra persona, dame el celular. No, ¿por qué te voy a dar el celular si es mío? No, dámelo, te estoy robando, nene, dámelo. No, es mío, es mi celular. ¿Cómo me lo vas a quitar? No, pero, guacho, no entendés, te estoy robando. ¿Falla algo? E incluso le gatillaron un arma. No, es mi celular, no te voy a... Se dieron cuenta, se terminaron sacando y se fue corriendo. El chico llegó muy angustiado a su casa. Alguien me quitó el celular y no sé por qué. Tiene que ver con la capacidad de integrar la información en el contexto situacional en que está e integrarlo en uno. Aquí nosotros ya mejor tomamos el celular, vamos, no. Obvio, Entonces tiene que ver con esas situaciones de la vida cotidiana. Ejemplo, cruzar la calle. Mirar para los dos lados, que venga un auto, cruzar en las esquinas. Muchos de nosotros tampoco tienen conexión central de vida, porque cruza por cualquier lado. Tiene que ver con eso también, de poder integrar la información. Todo esto parece muy despegado ahora, pero traten de recordarlo para la segunda parte, que es la que importa. Bien, vamos a hablar ahora de la teoría de sistematización. Falta un guión ahí, empatización. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la escuchó hablar alguna vez? Estos buscan ser teorías explicativas, no modelos de abordaje. Es importante entender la diferencia. Es explicativa del trastorno. Que te ayudan a comprender, a entender, Sí, a pensar. Se basa en las dificultades mostradas por personas con autismo en la comunicación y en las relaciones interpersonales. Estas dificultades estarían ocasionadas por un déficit en la empatía que va acompañado de una capacidad de impacto superior a la media la capacidad de sistematización. Por lo que se defiende que las personas con más cantidad de rasgos autistas poseen una divergencia entre la empatía y la sistematización. Se puede tener en cuenta la empatía y la sistematización. ¿Qué es la sistematización? Algo siempre igual. Claro. Acciones. Poder empezar a llevar adelante acciones continuas. Eso es sistematizar. Ahora, en cuanto a empatizar, nosotros, ¿podemos empatizar con una persona? Sí, por él. Pobre, le pasó tal cosa. ¡Qué macana! Y lo sistematizamos en nuestra vida. Lo hacemos diario, lo hacemos cotidiano. Ahora, las personas con TEA tienen que trabajar, pueden pensar específicamente en sistematizar. ¿Qué macana le pasó esto? Con trabajo. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, se logran consolidar estas cosas, estas cuestiones específicas. No todos los casos. Pero, ¿por qué no se logra? ¿Por qué no se logra consolidar eso? Y por lo que arrancamos, ¿no? Del tema de la empatización, de ponerse en el De la lugar del fragmentación, otro, del tema de la teoría de la mente. Ahí va, vieron que esto va llegando, que está todo unido. La cognición entiende eso, el proceso de pensamiento en toda su complejidad. Estas son, como dice, segmentaciones de distintas partes de la cognición para ayudar a entender lo que está pasando. Y la sistematización de la empatización no es distinto a eso. Tiene que ver con posibilidad que uno tiene de construir un mundo externo e interno a través de la emoción, de lo emocional. No sé si me siguen o estoy muy ido. Yo ¿No? lo que veo que Sí. si es tan difícil para un niño
normal, entre comillas. Poder salirse de sí mismo, porque le vamos enseñando eso desde chiquito. Para poder ver el resto, cuán difícil debe ser para ellos, ¿no? Y para uno poder ayudar, uno como que las herramientas como que no las tiene, eso es lo que veo. También yo trabajo con niños chiquitos de 2, 3 años. Las herramientas se adquieren, pero lleva tiempo. El autismo es muy complejo. A veces se pretende en poquito tiempo adquirir un conocimiento que es tan complejo en sí mismo, porque la mente humana es lo más complejo que existe, que pretendemos en poquito tiempo, y es mucho tiempo, mucho convivir con uno, con otro, mucho ponerle razonamiento nuestro. ¿Por qué ocurre esto? Y es eso, no apresurarse, es entender. Yo creo que estamos toda la vida aprendiendo. Cuando estamos hablando de autismo, empezás a saber algo de autismo el día que te das cuenta de que vas a estar toda la vida aprendiendo. Es en ese momento en que ya tenés algo básico. Hasta ese momento de autismo sabes poco. Entonces es ir poniéndole interés, abriendo la cabeza, estudiando, aprendiendo, tratando de comprender cada actitud, cada palabra. Siempre hay un porqué detrás, siempre existe una razón. Entonces el desafío es llegar ahí. Ahí resuena, está en su mundo. Sí. La típica vertical con esto. Tiene que ver con encerrarse en sí mismo y no poder vincularse afectivamente con lo de afuera. ¿Vieron que salió una vez que hubo tremenda polémica? Messi es autista. Estuvo tremendo. España casi prende fuego. Lo lee, el diario lee, marca. Tira un bobado, en las sociedades para reivindicar. Pero ¿por qué Messi sería autista a los criterios de un ojo que no está entrenado para comprender el autismo? ¿Por qué sería? ¿Y por qué es introvertido? ¿Qué tiene que ver con esto? Que las características del jugador del Barcelona dan a entender que está encerrado como en su mundo. También tendría otra característica, o sea, en lo que él es muy bueno. O sea, el típico de un licenciado de racismo podría ser decir, bueno, el interés. No es Después te tiro. Juego lúdico, pero juego podría lúdico. ser decir, bueno, mira, es tan bueno en el fútbol porque, bueno, es su obsesión y por eso se. Mi ejemplo fue más que nada lúdico para entender esto, para poder ejemplificar en cuestiones vinculadas a esta teoría. Bueno, algunas conductas típicas que muestran las personas con autismo y que estarían explicadas por la buena capacidad de sistematización. Ejemplo, obsesiones. Obviamente con los trenes, por ejemplo, Sheldon Cooper de Big Bang Theory con los trenes y con toda esa capacidad de obsesión y sistematización de toda la información que hay en la vuelta. Incluso acordarse qué comí hace 10 años, tal fecha, tal hora. Tiene que ver con esto. La capacidad de sistematizar toda la información en un minuto. Pero es para Sí. ¿Por qué lo hace? Porque está más desarrollado eso. No es que esté más desarrollado. Nosotros somos ¿Eso le da selectivos. seguridad? Tiene que ver con Sí. el pensamiento selectivo también. Tiene que ver con pensamiento selectivo, pero tiene que ver con la aplicación a una cosa sin el contexto. Yo te pongo a Sheldon a dar clase, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando Sheldon dio clase en el episodio? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Sheldon dio clase, fue a la universidad y lo obligaron a dar clase, a dar cátedra. ¿Qué pasó? Se encontró con la emoción, el intercambio que tenía que haber en un aula, un contexto. Sheldon quiebra. Por más que haya sistematizado toda la información que había sobre física cuántica. Y para él darla a los alumnos de primer año de facultad era como... Se encontró con otras barreras del contexto, se encontró con la emoción, se encontró con el intercambio y se encontró que no era tan fácil. Pero una consulta, una sección se puede buscarle ventajas. O sea, mi hijo es fanático de los dinosaurios y quiere ser paleontólogo y eso influye en que aprenda a leer y escribir y un montón de cosas. O sea, no está todo el tiempo obsesionado con eso, pero sabe que quiere ser paleontólogo. Pero acuérdate que esto se puede consolidar, ojo. O sea, pero Esto se puede es trabajar como un modelo eso, aplicativo, buscar el lado nomás. positivo, ¿no? Que tiene que ver con lo neurocognitivo. Eso lo vamos a ver en la segunda instancia, donde traigamos el caso clínico y vamos a ver cómo todo esto se pone en juego a la hora de elaborar estrategias de trabajo. No es anularlo, porque hay gente que dice, no, sacale eso, sacale los dinosaurios, sacale lo prehistórico, sacale. Digo, no, si mi hijo quiere hacer eso, como si yo quisiera ser fotógrafa y mi padre me hubiera ayudado. ¿No? El tema, la diferencia entre un gusto, Que no te, claro, que no lo imposibilita. además que un interés, hay una diferencia, pasa que acá tendría que estar todo el día hablando de esto. Un interés restringido no es lo mismo que una actividad sistemática.
totalmente Si te distinto. buscas un lado positivo, tiene que ver con lo Claro, cognitivista, ¿no? pero sistematizar una actividad para perfeccionarla no es un interés restrictivo, restringido. Por eso. Entonces uno tiene que Claro. estar bien con el lenguaje. Cuando uno habla tiene que tener muy claro el No, lenguaje. pero cuando era pequeño decían, no, es una obsesión. Hoy por hoy no es una obsesión porque saca un provecho de eso. Pero tiene que ver con, ¿puede compartir o no? Esa es mi pregunta. ¿Puede compartir la información del dinosaurio? Con todo el mundo. Bueno, sí. entonces eso tiene que ver más con... Y no solo los dinosaurios, hoy Tiene más todo que lo ver con una viene la actividad obsesión. perfeccionada y sistematizada que un interés restringido en sí, como por ejemplo, Eso yo por estoy acá con el trabajo. mate y no conecto con ustedes. Eso es un interés restringido. Claro, ahí está. Pero eso fue De con los niños trabajo. pequeños, por ejemplo, cuando se obsesionan con un juguete. Claro, eso Y es un si, interés si le restringido. sacás, Tiene que ver con estímulos. Por Ahí va. ejemplo, estamos con... ¿Cómo los bebés? Piensen en los bebés. Vos le das un tarrito con arroz y empieza... Ahí va. Claro. Bueno, el niño, eso es típico entre los 6 meses y los 9 meses, 10 meses. Cuando ya pueden intercambiar con el adulto, ya deja de ser un interés restringido. En cambio, un chico con TEA tiene 18 meses y continúa con el chique. Te pregunto, Estímulo, respuesta, ahí va. estímulo, respuesta. A ver si tiene que ver con eso esto. Sí. Una niña tiene de 2 años para 3. Lleva los barritos, mete uno dentro del otro, mete continuamente, o sea, y hasta para poder almorzar le tienes que dejar los barritos al lado, si no, ella no almuerza y como que no puede salir de eso. ¿Tiene que ver algo así o...? Ese ejemplo es para analizar todo el tiempo. Porque ahí está también en juego el afecto depositado y la seguridad en el objeto. Ajá. Y cómo el objeto la ayuda a estar más tranquila en Ahí determinado va. momento. Sí, sí. Pero eso no es positivo ni negativo, es una línea de análisis. Pero tiene que ver, pero no es tan así. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Pero se van a dar cuenta que uno no puede aislar una cuestión única y pensarla desde una sola teoría, un solo modelo. Hay que poder integrar la información y ponerla a funcionar. ¿Son rasgos obsesivos o es interés restrictivo? Rasgos obsesivos e interés restrictivo van de la mano. No puedes hablar de rasgos obsesivos en un bebé. Claro. Puedes hablar de intereses restringidos. Ahora, si llegamos a los 15 años y no puedes salir de los dinosaurios, bueno, ahí tenemos una conducta obsesiva. Sí, trabaja en eso, no tiene nada que ver, es una profesión. Exacto, es otra Sí, cosa. no, ojo, sí, no. Hay un montón de aristas que uno puede pensar, pero no podemos quedarnos en el plano de lo especulativo. Porque podemos especular todo el día No. temas específicos. Pueden haber dos casos, una persona que tenga 15 años y que tiene su cuarto todo el día con unos dinosaurios, y una persona que de eso trabaja. Claro, pero no podemos pensar en matices de blanco y negro. Tenemos que pensar en pero matices por de eso el grises. espectro es muy amplio. Incluso puede trabajar en eso, puede ser excelente en eso, pero puede tener una obsesión. Obvio, pero si le da provecho, bien. Sí, si no, no podemos hablar de adicción al trabajo. Pero entonces decimos Einstein o lo que sea, en realidad ellos pudieron hacer una vida normal, o sea. Y rasgos obsesivos tenían esta gente, porque si no, no hubieran logrado lo que tenían. Necesitaron de tener una vida. Entonces la personalidad, eso es otra complejidad más grande que estamos metiendo, Claro. que tiene que ver, la personalidad no es ni una ni otra, son distintas aristas de rasgos, Bueno, lo que son buscamos varios es que rasgos. los niños salgan adelante, eso es lo que viene en realidad. Que sea funcional, a eso Eso, quiero que sea llegar, funcional, la que funcionalidad de las cuestiones. Yo puedo dar un ejemplo ¿Cómo no? de lo que tú decías. Yo trabajo en el área educacional y a mí me pasó con un chico hace unos años que ahora ya está conectado, tiene autismo de alto funcionamiento y a él le encantaba y sabía, me llamaba mucho la atención porque empezó primero de escuela, vivía en el museo y el colegio queda cerca del nuevo centro. Y a los adultos nos llamaba la atención que venían a un museo. Eran los nuestros, no. Resulta que se sabe todas las calles, absolutamente todas las calles, todos los recorridos de ómnibus, todas las paradas, porque es su interés. Bueno, a su vez empezamos a notar que eso lo que a él le daba era seguridad, estabilidad. O sea que por ahí está conectado todo lo que estamos hablando, ¿no? Hubo un día en que empezamos a notar dentro de lo educacional que eso le interesaba mucho a él. Entonces cuando se trabajó el barrio, que creo que fue primero o segundo escuela, sus compañeros que sabían de esto también, de su habilidad, lo que hicieron fue tomar esto como habilidad. Entonces, tú que sabes de esto, todos querían trabajar con él en grupo para hacer un mapa del barrio, que en realidad fue a partir de la iniciativa de la maestra pensando en él. Ese mapa del barrio fue un mapa de Montevideo, sinceramente. Nos quedó grabado a todos y él ahora está estudiando ingeniería.
Excelente. Era eso, ¿no? Claro, Como que es parecido a lo que yo exacto, a mí yo sabía estar en la facultad de ciencias, yo sabía dónde va a ir y yo le doy para adelante, o sea. Está, igual, o sea, tiene que ver. ¿Estuvieron todos la vez pasada cuando vino Gustavo a hablar? ¿Estuvieron todos? ¿Qué enfatizó Gustavo más que nada? ¿Cuál fue el énfasis de su charla? Tiene que ver con ¿Qué es eso un de, trapié? de poder ser independiente, de poder salir adelante, ¿no? De ser feliz, de buscar En la sueños, emoción. luchar por los sueños. En la emoción. En ponerle corazón al trabajo. ¿Pero por qué? Pues desde la perspectiva neurocognitiva, la emoción ayuda a consolidar los procesos neuronales. Eso es bioneuroemoción. Consolidás los procesos neuronales y los canales cognitivos con la emoción. Es lo que ayuda a fijar y mantener un aprendizaje. Eso es un invento mío, está comprobado. Después traigo el paper si quieres, pero es eso. Es poder no solo ser funcional, sino que se fije con un valor agregado de afecto. Todos los compañeros querían estar con él. Claro, está bonito. Entonces, eso quedó marcado al punto que hoy está estudiando ingeniería civil. Nos pasó también con un chico que tenía alto funcionamiento y le encantan las caricaturas. Entonces, yo como trabajo en esa área, estuvimos dando un taller de bullying y como a él le encantaban tanto las caricaturas, me acordé y aprovechamos, todos hicieron toda la parte de diálogo y él lo pasó a un cómic. Yo vi un en internet, estaba en Lo pusimos en internet. uno que está impresionante. Debe ser Pero fue como rescatar, bueno, disimuladamente, qué podía hacer cada uno. Pedirle a él que estructurara el diálogo y a su vez hiciera el cómics era difícil, pero ponerlo dentro de su grupo a trabajar eso. Y eso alimenta la autoestima también. Sí, Porque te totalmente. sientes bien y te Pero relacionas aparte, mejor. quien más se destacó fue él. No, está buenísimo. Y su compañero ve su valor también. Sí. La re demás. ¿Tienes algo que decir? No, yo iba a decir que no sé si tiene mucho que ver, pero digo que también a través de a veces del vínculo que se genera con los años y todo, también yo tengo una niña que ya es adolescente, que tiene espectro autista también, y es profunda, no habla siquiera, ¿viste? Pero se comunica, se puede comunicar, ¿viste? A través de los gestos y todo, y uno que la ha aprendido a conocer, ¿viste? También es eso que decíamos, que ya más o menos vamos previendo qué le pasa y todo. Y ella, por ejemplo, me pasa, viste, que si yo reto a otro compañero, ella va y se le pone, viste, entonces como que ella también entiende o viste, o capta también lo que me pasa a mí con ese entorno, digo yo, no sé. Sí. ¿Mm? Eso tiene que ver con lo que veníamos hablando también, con la posibilidad de sistematizar cierta información y hacerla propia. Claro. Pero es a través de la secuencia y del continuo Claro. de esa información. Por eso Ahí hablamos va. de años de experiencia con una persona, Sí. o años de conocernos. Incluso, ¿quién tiene un mejor amigo acá? Una mejor amiga. Bueno, sí, mejor amiga más que mejor amigo. Porque la cuota de género está brava acá. Estamos 1, 2, 3, estamos 4. Estamos bien. ¿Quién puede predecir con solo la mirada de lo que le pasa a su amigo o amiga, o entenderse solo mirándose sin necesidad de mediar palabras? Eso tiene que ver con esto también. Con poder comprender afectivamente un otro a través de la experiencia. Lo que es nomás, y yo lo dijo Libres, esto está, sigue con lo mismo. La teoría de coherencia central débil defiende que el autismo se da un estilo cognitivo diferente en el cual la atención hacia los pequeños detalles tiene mucho peso para la coherencia central débil y la atención hacia el pequeño detalle de la actividad negativa para suplir la incapacidad de percibir los estímulos globalmente. Para la teoría de la empatía y sistematización, la atención al detalle es una característica positiva que lleva a las personas cognitivamente sistemáticas a intentar entender los sistemas. Sistemas entendemos un todo. Creo que es la primera, hablé de un sistema biológico, un sistema psicológico, un sistema ambiental. Bueno. Por otro lado, no defiende que las personas con autismo y por lo tanto más sistemáticas no puedan dar coherencia y percibir globalmente los estímulos. También van a tener dos cosas. Vieron cómo la teoría de la coherencia central débil se junta con la de sistematización y empatización para dar explicación a una cosa concreta.
como decía Raquel, el tema es tan complejo que cuando estamos hablando de un modelo conceptual teórico, que en realidad los modelos teóricos concretamente no existen, son ideas, salen un millón de cosas de qué hablar, un millón de situaciones concretas de qué pensar, pero si los tomamos aislados no podemos pensar eso solamente, podemos pensar desde la integralidad. Bueno, que algo que nos interesa, que es de neuropsicología, las funciones ejecutivas. Esto sí es más agradable. ¿Qué son las funciones ejecutivas? ¿Ni idea? De hacer De hacer, ahí va. llevarse a cabo. Bien, básicamente es eso. Es un constructo complejo que engloba los procesos psicológicos que tienen que ver con el control consciente del pensamiento y la acción. Es cómo resolvemos, son las habilidades que tenemos para resolver cosas en la vida cotidiana, en criollo, básicamente, para resolver problemáticas. Son nuestras competencias. Hay varias aproximaciones teóricas de este constructo, pero se pueden definir como la habilidad para mantener un conjunto de estrategias para resolver problemas, con un fin de alcanzar una meta futura. Ahora, ¿qué pasa con esto cuando no hay un plan de vida? Un programa de vida, una planificación a futuro. Caótico. ¿En qué fallamos la mayoría de los profesionales? En construir un proyecto de vida. Nos quedamos en lo circunstancial, en el día a día, muchas veces no podemos construir programas anuales, bianuales, programas quinquenales de trabajo. Era la escuela, ¿no? Esto va más que nada para la escuela. Ustedes saben que le ingresa un alumno en primero y regresa en sexto, ¿no? Básicamente, si todo va bien y no hay mayores vicisitudes en la vida de esta persona. Entonces, ¿cómo planear un proyecto de vida de una persona con TEA dentro del ámbito escolar? Sin quedarse en lo circunstancial. ¿Cómo logro que se quede quieto? ¿Cómo logro que atienda? ¿Cómo logro...? Eso hay que empezar a pensar. Porque, de vuelta, el TEA es de por vida, es una condición de vida. Hay que empezar a pensar también, no solo en micro, sino también en macro. Y es muy importante para las funciones ejecutivas y el desarrollo de las mismas que pensemos a largo plazo. Pensar estrategias. A largo plazo, exactamente. Que no quita que no se retribuyan con los pensamientos a nivel micro de corto plazo. Si no hay una planificación estratégica del proyecto de vida, es muy difícil para las familias también. Entonces, estas habilidades han estado históricamente relacionadas con los glóbulos frontales del cerebro, que están formados por la corteza frontal y la corteza prefrontal. Esta última es la que está más relacionada con las funciones ejecutivas, la corteza prefrontal. Toda esta parte. Toda esta parte del cerebro, que fue la más tardía en desarrollarse en nuestra especie, en estas cuestiones.